todos los que nos están escuchando desde la plataforma de Zoom, también a quienes están en el área presencial. Si nos hacen favor de quienes tengan oportunidad de prender sus cámaras, de poner, por favor, ahí una palomita, un hola, un dedito arriba avisando que ya están aquí. Nos dará mucho gusto. Como lo hemos dicho siempre, son las 9:05, es momento de iniciar con nuestras actividades. Hoy me da muchísimo gusto que abran esta serie de sesiones y de ponencias de complicaciones con no nada más con alguien a quien aprecio y que considero una especialista muy acertada en su área, a la doctora Ana Paola Rico Portillo. Ella es una gran médica o médico. Médico. Es una gran profesionista, es una gran especialista en su área, pero es un gran ser humano. Por favor, disfruten de esta sesión, porque de verdad tiene mucho que aportar. Es, creo que, una de las complicaciones más frecuentes dentro de la complicación, dentro de esta condición que estamos aprendiendo. Recuerden que venimos a desaprender para aprender, porque si hay algo que tenemos que saber es que nadie nace sabiendo, pero todos tenemos la oportunidad de aprender un poquito más cada día. Así que démosle la bienvenida a todos los que están en Zoom. Aplausos, aplausos. Y aquí ustedes también, démosle la más cordial bienvenida a la doctora Ana Paola Rico. Son todos tuyos, bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. Bien. Bueno, vamos a empezar esta charla. La verdad es que a mí me gustaría hacerla como muy dinámica. Yo sé que en este diplomado participan tanto personal de salud y personal no de salud. Entonces, ¿quiénes son médicos? ¿Quiénes son enfermeras? ¿Quiénes son del área de la salud? Aún en los de la plataforma. ¿Quiénes? ¿No? Soy nutrióloga. Nutrióloga, área de la salud. Llevamos... ¿Sí? Listo. Hola, buenos días. Yo soy nutrióloga. Ok. Hola, buenos días. Psicología. En área de psicología. Área de la salud. Buenos días, psicólogo también. Ok. Ni modo, llegando y preguntando. ¿A qué se dedica? Soy nutrióloga. Nutriólogo, también área de la salud. Buenas, soy criminólogo. Ah, qué interesante. Pero también es área de la salud. Sí, claro. Buenos días, soy QVP. QVP también. Ok. Buenos días, yo soy estudiante de medicina veterinaria. Ah, también, claro. Y pues no sé, nutriólogos, licenciado en salud pública, también es área de la salud, nutrición, ok. Bueno, entonces, en esta ocasión hice un poquito de modificaciones en la charla porque previamente iba como muy enfocado a médicos. Entonces, ¿cuál es lo importante de este tema específico? Ya Florencia ahorita empezó una introducción porque pues parte de las principales complicaciones y sobre todo que causan mucho impacto tanto en los pacientes como en el sistema de salud, pues es esta complicación. Ay, es con ¿verdad? Sí. No, está bien. Ok. ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien sabe o recuerda cuál es la función principal de los riñones? ¿Ok? Los riñones tienen la causa o la función principal es efectivamente funcionar como un filtro en el organismo, ¿sale? Pero no solo eso, también tiene las funciones de regular la presión y de regular la formación o no de ciertas hormonas que se encargan de otras cuestiones en el organismo, ¿sale?
¿Cuál es la importancia? La principal causa de insuficiencia renal o enfermedad renal crónica es la diabetes. ¿Sí? Y bueno, la enfermedad renal crónica, antes conocida como insuficiencia renal, en el mundo tiene más o menos una prevalencia del 40% de la población mundial. ¿Ok? En México, del 50 al 60%. ¿Sale? Casi este 50-60%, el 10% de este valor van a terminar sí o sí en diálisis y en hemodiálisis. ¿Ok? Entonces, a ese grado es el impacto tanto del paciente como en el área del sistema de salud y en las familias, porque pues hay que acordarnos que no solo el paciente es autónomo, tiene toda una red de apoyo, una familia, y el impacto también les pega a todos ellos. Sí, diagnosticados, efectivamente. Y algo que la verdad es que me encantaría que se llevaran de esta charla es que sí o sí es modificable. O sea, antes, hace ya algunos años, la verdad es que no teníamos nada que ofrecerles a nuestros pacientes. Y desde hace 10 años atrás, ya podemos ofrecer algo a nuestros pacientes y se modifica. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque que quiero que ustedes se lleven de esta charla, que podemos ofrecer a los pacientes que no progrese. Si ya apareció la enfermedad, ok, no pasa nada. La podemos parar, la podemos detener y no tiene por qué progresar. Pero, pues depende de que nosotros le expliquemos al paciente cómo detenerla, hacer unas intervenciones que aquí las vamos a mencionar para poder detener la enfermedad. ¿Cuál es la definición? No necesito que se la aprendan. Prácticamente habla de la presencia de albuminuria, ¿sí? Que son proteínas en la orina. Algo que sí es bien importante es que no lo tomamos en una sola muestra. Tiene que estar dividido por lo menos entre 3 a 6 meses. Tienen que ser por lo menos la presencia en 2 ocasiones de la albuminuria, ¿ok? Puede o no existir o coexistir con daño en la retina por diabetes, salud, y podemos o no tener signos clínicos, ¿sí? O sea, síntomas. Y bueno, también otra cosa es que tenemos que descartar que este paciente, porque no por tener diabetes, va a tener específicamente una nefropatía diabética. Hay pacientes diabéticos que tienen patologías renales por otra causa y otro motivo completamente distinto a la diabetes. ¿Ok? Y bueno, la piedra angular va a ser la detección o no de la albuminuria. ¿Ok? ¿Qué nos está hablando esto? La presencia de proteínas o albúmina en la orina, ¿sí? Porque es en la orina, ¿ok? Nos habla de que hay un daño en el glomérulo. Ahorita les voy a explicar un poquito más. ¿Qué es el glomérulo? Es la unidad funcional de los riñones, ¿ok? Es el que hace toda la chamba. Y esta parte que les explicaba, que la toma debe de ser en 2 ocasiones distintas, divididas en un periodo de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones en las que pudiera ser normal que se presentara la albuminuria o la proteinuria. ¿Cuáles son estas condiciones? Simplemente el hacer actividad física el día previo a la toma de la muestra. ¿Ok? Y estamos hablando de actividad física con la intención de hacer actividad física, o sea, no porque caminamos mucho por el trabajo, eso no cuenta, ¿ok? Es actividad física. También infecciones de vías urinarias se asocian, si en ese momento estamos teniendo una infección de vías urinarias, sí o sí va a haber salida de proteínas,
¿ok? Pero no por eso significa que ya tiene una nefropatía renal, ¿ok? Y bueno, también la fiebre. Fiebre, por el motivo que sea, un proceso infeccioso, también favorece la salida de albúmina o de proteínas en la orina. Y bueno, algo bien importante que yo creo que ustedes deben saber, o no sé si ese tema ya se vio, el de los ojos y... Ah, ok. Los ojos y la diabetes. Aquí específicamente en el caso renal, los ojos y el riñón son un espejo. ¿Por qué? Porque ambas áreas manejan vasos pequeñitos que se llama daño microvascular. ¿Ok? Se asocia más que si ustedes hacen una detección de retinopatía diabética, sí o sí ese paciente va a tener nefropatía, pero no la asociación después, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con una retinopatía, perdón, una nefropatía, no todos van a tener la retinopatía. Lo primero que se afecta es la microvasculatura renal, ¿sí? Entonces, por eso esta asociación, ¿ok? ¿Por qué es? Ah, sí, perdón. Yo quería hacer un comentario, porque la semana pasada, justamente un paciente se acercó a mí. ¿Qué estoy haciendo? Creo que ya la adelanté toda. Ah, ok. Y justamente había una publicidad en Facebook en donde, pues, ese tipo de publicidades de falsos, ¿cómo se puede decir? Que no son reales. Fake news. Ajá. En donde de que le hacían el estudio, le tomaban la foto a tu ojo con el teléfono y pues ya te salía de que tiene todo, ¿no? El tipo de cáncer. Ajá. Pero Ahí, sí, ajá, la lectura la del lectura ojo. de oros. Pero me llamó mucho la atención porque está diagnosticando problemas microvasculares. Entonces, con algo que tú decías, no, pues que el ojo sí puede estar relacionado con el riñón. Sí. Pues ya me puse a buscar un poquito y dije, pues tiene como que sentido, pero no, Solo con el riñón. pero solo con el riñón. Okay. Sí, porque sí, como les menciono, sí tiene esta asociación porque por la calidad de los vasos, ¿sale? Y de hecho, sí hay tecnología que hace el fondo de ojo y dependiendo de la lesión del fondo de ojo, sí podemos saber si es retinopatía o no. Y si es retinopatía probablemente sugestiva de la diabetes, sí o sí ese paciente tienen que estudiarlo. Pero sí, esta asociación sí es muy fuerte, ¿sale? ¿Cuál es el problema de esta enfermedad y por qué no la diagnosticamos a tiempo? Es crónica, ¿ok? No duele, no les da síntomas. Cuando les da síntomas o les da alguna molestia, ahí es el momento en el que se hace el diagnóstico. Lamentablemente es que no siempre es a tiempo para que nosotros podamos hacer algo, ¿sale? Entonces, por eso sí es bien importante que todos nosotros que estamos en el área de la salud o que vamos a estarnos enfrentando a estos pacientes, debemos de educarlos a que deben de tener un seguimiento, ¿ok? Como les mencionaba, en el mejor de los casos, pues el paciente te va a llegar así, hinchado, ¿ok? Pero para poder llegar a eso, el daño ya va a ser muy importante, ¿ok? Se asocia que más o menos al momento del diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, hasta el 10% ya tienen cierto grado de daño renal, el 10%, al momento del diagnóstico, ¿sale? Sí. Y los diabéticos tipo 1, más o menos en ellos alcanzamos o empiezan a tener efectos hasta
después de los 10 a 15 años del diagnóstico. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en una diabetes tipo 1? No es que sea oportuno. ¿Qué sucede? ¿Sí? Sí, sí. O sea, en los pacientes diabéticos tipo 1, ¿qué sucede? Pues por lo general son niños o jóvenes que debutan con una cetoacidosis. Por eso, porque terminan en el hospital. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con los diabéticos tipo 2? Consulta, por lo general, ¿no? Y O sea, eso se diagnostica por lo general en tardíamente. consulta. Acuérdense que casi siempre nosotros cuando hacemos un diagnóstico de un paciente diabético tipo 2, este paciente ya lleva 5 o 6 años aproximadamente con esta enfermedad y no sabía. ¿Por qué? Porque no duele. Porque la diabetes no duele. Esa es la diferencia de la diabetes tipo 1 y la de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es súbita. ¿Por qué? Porque el paciente termina en el hospital. Entonces en ese momento se hace el diagnóstico. Y en los diabéticos tipo 2 no. O sea, pues tiene esos piquitos, les empieza a dar mucha sed, orinan mucho, pero dicen, no pasa nada. Está haciendo calorcito. Exacto. Me gusta tomar 6 litros de agua y así soy yo. Y no, ¿verdad que no? Y bueno, entonces, en condiciones normales, las proteínas tienen que estar dentro de la sangre. Nada tienen que estar haciendo en la orina. Nada. ¿Ok? Pero cuando ya tenemos un daño renal, las proteínas que en teoría deberían de quedarse en la sangre, se salen. Y tenemos esto. Y tenemos la famosa orina espumosa. ¿Sí? ¿Ok? No es 100% que una orina espumosa sea patognomónico o que sea sí o sí es albuminuria, no necesariamente. Pero las proteínas, cuando están tirando muchas proteínas, al momento de orinar, hacen una orina espumosa que no se borra, que no se va, ahí se queda como flotando. ¿Sí? Y muchos pacientes dicen, es que yo por ahí vi en Facebook que decía que si tenía orina espumosa, pues algo no estaba bien en mis riñones, entonces por eso vine a consulta. Afortunadamente, pues hasta de esa forma hemos detectado pacientes con nefropatía diabética que ni siquiera sabían que eran diabéticos. ¿Sale? Bueno, algo bien importante que yo creo que ustedes sí lo pueden hacer es en qué momento vamos a solicitar la albuminuria, que es algo súper simple, es en una muestra única de orina. En los pacientes diabéticos tipo 2 es ya. En ese momento que nos dimos cuenta que el paciente es diabético e iniciamos tratamiento, en ese momento tenemos que hacer esta detección. En los pacientes diabéticos tipo 1, como les mencionaba, no es necesario que se haga al momento del diagnóstico, pero sí a partir de los 5 años del diagnóstico. Y pues la frecuencia aproximadamente, estamos hablando de que debe de ser anual como mínimo. Pero, por ejemplo, si ya este paciente ha tenido dificultad para tener un adecuado control de su diabetes, no nos podemos esperar hasta el siguiente año para hacerle la detección. Dependiendo de cada paciente y de la característica, lo debemos de estar pidiendo hasta cada 3 a 6 meses. Y obviamente los pacientes con complicaciones, por ejemplo la hipertensión, si un paciente debuta con las dos, no nos vamos a esperar un año, es cada 3 a 6 meses. ¿Ok? Y bueno, las guías hablan de que hay una relación, hacen los laboratorios, no lo necesitan hacer ustedes, el laboratorio lo puede hacer, se habla de que es la relación de la albúmina y de la creatinina en la orina, es un cálculo que hacen ahí mismo en una muestra única.
Antes teníamos que pedirle la pipí de 24 horas y luego no la juntaban completa porque estaban en el trabajo, orinaban y se les caía el bote. O sea, ya se han simplificado la forma de hacer la toma de las muestras. Se habla, como les mencionaba, en las guías internacionales que sea esta relación albuminuria, creatinuria, pero aún así ustedes pueden pedir específicamente solo la albuminuria en una muestra única de orina y con eso pueden tener una idea. Acá está. No sé si lo quieran pasar. Por ejemplo, yo aquí sí tengo una duda. Con únicamente esa prueba bioquímica es suficiente para diagnosticarla. Sí, pero ¿qué nos falta? Por ejemplo, yo iba a preguntar si por ejemplo, aquí entraría la filtración del riñón. Ahorita vamos a tocar ese tema. Ah, ok, muy bien, gracias. Pero entonces, ¿cuántas veces la tenemos que pedir? ¿En una sola muestra? ¿Con eso hacemos el diagnóstico? Son 2. Tenemos que tener 2 pruebas positivas. ¿Sale? Si solo tenemos una, no. Tenemos que tener 2 pruebas divididas en 3 a 6 meses. ¿Ok? Y tener la certeza de que al momento de la muestra el paciente no haya hecho ejercicio, no haya estado con infección de vías urinarias y, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Fiebre, ¿ok? Tenemos que tener la certeza que en las 2 muestras ninguna de estas 3 características tenga el paciente. Acá anda el micro. Es muy común ahora lo vamos a ver en el tema de nutrición, pero también quiero como la opinión del área médica. Es muy común en el tema de la alimentación ahora esas dietas restrictivas, sobre todo en el área deportiva, que utilizan mucho la proteína para alimentarse. Sí, que son las dietas hiperproteicas o cetogénicas. O cetogénicas, exactamente. Ok, cuando eso sucede, por más proteínas que tomes, si el riñón está saludable, no tiene por qué salir. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Ustedes también como nutriólogos ya lo saben. En las pruebas de laboratorio, ¿qué vemos? Cetonas. En las dietas hiperproteicas o ayunos prolongados, vemos cetonas porque queremos que el paciente entre en cetosis. ¿Sale? Entonces, por eso también, además de esto, pues al paciente le tenemos que pedir un examen general de orina y un urocultivo, ¿sale? Para saber interpretar todos estos parámetros. Y una cosa más, en ese tema de la alimentación, si ya el paciente está diagnosticado con diabetes tipo 2, pero ha sido un paciente que ha bajado de peso, que está en una... pero ahora, porque lo hemos visto de que de repente cambian a un tema muy de que empiezan a querer hacer mucho ejercicio y todo eso. Eso, si ya traen un daño renal, ese tipo de dietas, no estoy hablando del ejercicio, estoy hablando de la forma dieta de alimentarse. Ok. ¿Puede hacer daño en el riñón? Sí. Sí. Porque acuérdense que lo que mantiene las proteínas dentro es la barrera de filtración, que ahorita vamos a ver unas imágenes bien bonitas. Aquí el problema es que si estábamos sobrecargando y estábamos dando dietas hiperproteicas, vamos a hacer trabajar el riñón, lo vamos a forzar. Entonces, al forzarlo, no lo vamos a gastar antes. ¿Ok? O sea, lo vamos a hacer sufrir. Y lo que no queremos es que el riñón sufra. ¿Ok? Esta es la parte otra primordial, ¿sí? Ya vimos que la detección de la albuminuria, pues es un signo temprano de daño renal, pero no viene exclusivo.
a veces el paciente ya tiene otro tipo de daño, ¿ok? ¿Se acuerdan que les contaba que también dentro del riñón teníamos la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que se encarga de la regulación de la presión arterial, ¿sale? Entonces, si ya tenemos un daño crónico, sí o sí este paciente también va a tener hipertensión, ¿ok? Y podemos o no tener alteraciones en la creatinina, ¿ok? Entonces, es un conjunto la forma en que nosotros hacemos el diagnóstico. Esto ya es un poquito más complejo. Con que ustedes tengan o hagan la detección de la albuminuria, desde ese momento ustedes pueden hacer esta intervención, ¿sale? Tengan estos elementos o no, ¿ok? Y bueno, no vamos a entrar así como en súper detalle, clase de medicina, cuál es el daño que se produce a nivel celular. Sí les quiero mostrar imágenes para que más o menos se hagan un poquito a la idea de todos los cambios o lo que sucede a este nivel, ¿sí? Básicamente van a existir 3 daños básicos a nivel de los riñoncitos. Vamos a tener los cambios hemodinámicos. Estos, primero vamos a tener un estado de hiperfiltración, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que el riñón tiene que trabajar más. Esta hiperfiltración no es exclusiva de los pacientes con diabetes. Los pacientes con obesidad o todas las personas con obesidad van a tener además también este problema de hiperfiltración. O sea, nuestro cuerpo está maravillosamente diseñado, ¿sí? Pero está diseñado para trabajar de acuerdo al peso y la talla. Entonces, todos nacemos con 2 riñones, hay uno que otro que nace con 1, puede ser también perfectamente normal, no pasa nada, pero entonces estos 2 riñones o este solo riñoncito está capacitado para funcionar en mi peso y talla. Si yo subo más de peso, tiene que trabajar de más para hacer este filtro, ¿ok? Entonces, algo así también es lo que sucede en la diabetes. No solo eso, también ocasiona hipertensión dentro del glomérulo, ¿ok? Estos 2 daños, que son los principales, son como las primeras ajustes que se hacen en cuanto el riñoncito empieza a detectar exceso de glucosa, empieza a hacer estas modificaciones. Y cuando hace estas modificaciones, ¿qué sucede? Aparece la albuminuria, ¿ok? Hay otro tipo de daño que vamos a tener, que es la metabólica, que esta va a ser por todos los productos de glicosilación, ¿sale? Y este daño que tiende a ser más prolongado por todas estas constantes hiperglucemias, vamos a favorecer estrés oxidativo, por lo tanto, vamos a evolucionar a la fibrosis y vamos a empezar a tener ya afectación del daño renal. ¿Alguien de aquí en algún momento de sus clases que tuvieron de tronco común, recuerdan más o menos con cuántos glomérulos nacemos? ¿No? Nosotros al momento del nacimiento tenemos una cantidad de glomérulos. Estos no se regeneran, nunca más. ¿Sí? Entonces, estos son los glomérulos que vamos a tener para el resto de la vida. Cuando evolucionamos en esta enfermedad, estos glomérulos se van perdiendo. Pero necesitamos tener una pérdida aproximadamente del 10 al 20% de estos glomérulos para que nosotros empezamos a tener daño o alteraciones en la creatinina. Entonces, si se fijan, ¿no? ¿No se acuerdan?
¿No tienen por ahí Google, ChatGPT, que nos diga con cuántos glomérulos? Porque si yo les digo, no se lo van a aprender. Allá los que nos están viendo en la plataforma, que tienen más rápido acceso, ¿con cuántos glomérulos nacemos? Hola. Con aproximadamente 1 millón de... Pero no escuchamos, no sé. ¿No se escucha? No, ya. Con 1 millón de glomérulos nacemos aproximadamente. Ok. Entonces, al perder el 10 al 20%, pues sí son muchos, ¿no? De 1 millón. Y apenas ahí empezamos a tener movimientos en la creatinina. Entonces, por eso es que la detección de la creatinina en estos pacientes no nos va a dar una proyección tan adecuada de si hay daño renal o no. ¿Por qué? Porque lo primero que sucedió fue la compensación, que lo podemos ver con la albuminuria. Y bueno, ya cuando perdemos muchos de estos glomérulos es cuando viene la insuficiencia renal terminal. ¿Ok? Esta es una imagen que a mí me encanta. Es básicamente el glomérulo, que es la unidad funcional. Estas son imágenes de la microscopía electrónica maravillosas. Esto es lo más importante para evitar el paso de las proteínas, que son los podocitos, ¿sí? Son unas células que tienen unas patitas. ¿Qué son estas? Este es un glomérulo normal. ¿Ok? Esta es una nefropatía diabética. Se pierden estas uniones, se pierde esta barrera, ¿sí? Se fusionan, se pierden las cargas, porque también hay un movimiento por cargas, no solo es una barrera física, sino también es una barrera por cargas. Entonces todo esto se pierde y por eso es que salen las proteínas. El grado de daño es lo que nos va a hablar de si está tirando muchas o poquitas. Entonces, si nos llega un paciente con los piernonones de este tamaño, edematizados, ¿ustedes qué creen? ¿Que estará tirando poquitas proteínas? ¿Que estará así los podocitos? Ni va a tener. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso sí tiene que ver. Por eso les decía yo que pues no nos vamos a esperar a que el paciente nos llegue edematizado para decirle, usted tiene nefropatía diabética. No, nuestro trabajo es tener este conocimiento para evitar que llegue a esa fase, porque nosotros sabemos que lo podemos prevenir. ¿Sale? Algo súper importante, este es el glomérulo, estos son las arteriolas eferente y esta es la aferente. ¿Sale? Por aquí, ay, es que como que no le atino. Por aquí entra la sangre, se pasa por aquí por las células. Este huequito es donde va a salir la orina y por acá va a salir. Estos son los podocitos también en condiciones normales. Entonces, si se fijan, toda la sangre entra por aquí y luego sale por acá. ¿Ok? Los SGLT2 actúan a este nivel y el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa aquí. Cuando tenemos un daño constante de glucosa que está entrando y está entrando y está entrando, ¿qué sucede? Vamos a aumentar la presión a este nivel. ¿Se acuerdan que en el cuadrito les decía que aumenta la presión? Entonces, y acá, pues también, ¿ok? Esto se hace en respuesta a la presión de acá, pues se vasoconstriñe. Entonces, pues persiste esta presión dentro del glomérulo y es lo que va ocasionando el daño, el daño, el daño. Estos son las fibrosis o cicatrices que se van haciendo, ¿ok? Hay unos cambios glomerulares dependiendo del grado del daño. No vamos a entrar en detalle
porque eso solo lo podemos, sí lo podemos saber un poco por clínica, pero el diagnóstico definitivo es mediante una biopsia renal. Pero pues obviamente no vamos a... ¿Cuánto es la población? Hemos dicho o cuál es la población de diabetes en México? 50-60. 50-60%, ajá, de la población. ¿Vamos a biopsiarlos? ¿Vamos a hacerles una biopsia renal? Claro que no. ¿Sale? Por eso, en la definición al inicio decía, no sé si se acuerdan, la presencia de albuminuria dividida en 2 periodos con alteraciones o no bioquímicas, que es lo de la creatinina o la hipertensión, o que hayamos descartado que el paciente tuviera otra enfermedad diferente a la diabetes, ¿sí? Entonces, nosotros, si tenemos el acceso a un paciente diabético que ya empieza o ya detectamos que tiene cierto daño, entonces, en ese caso, pues, ¿en qué vamos a pensar? Lo más común, que ese paciente tiene factores de riesgo para tener una nefropatía diabética. Entonces, no vamos a necesitar una biopsia renal, ¿sí? Pero si este paciente está teniendo un comportamiento atípico, ahí es cuando pedimos una biopsia renal. ¿Por qué? Porque es un procedimiento invasivo. En ciertos sistemas de salud sí lo hacen, de salud pública, y en el medio privado, pues es un procedimiento costoso, ¿ok? Y algo bien importante de lo que no solemos hablar, ¿qué pasa si no la detenemos? O a lo mejor es con lo primero con lo que llegan los pacientes, que por eso no quieren ir a vernos. Es que ya voy a empezar diálisis, ya me dijeron que mañana tengo que entrar a diálisis. Eso es todos los días en mi consulta. Es que me dijeron que ya tengo que empezar hemodiálisis, que ya mañana me tengo que trasplantar. Si nosotros hacemos todo lo que ya vimos al inicio, esto nunca va a suceder. No tiene por qué suceder. Pero si el paciente no lo entiende, o sea, si ellos tienen este mito o esta idea preconcebida de que es que daño renal, ya me morí de diálisis, de hemodiálisis, ya, se acabó mi vida. Mejor me sigo echando mi cocón, mis papitas, ¿para qué? Si voy a llegar a la diálisis. Pero si nosotros les decimos, esto nunca va a suceder, van a ver que los pacientes van a echarle los kilos a entender su enfermedad y a detenerla. ¿Sale? O sea, si somos súper claros en que nunca tiene que suceder eso, claro, si el paciente se cuida, porque si no se cuida, pues no hay forma, ¿no? ¿Ok? Milagros existen, entiendo, pero la evolución natural de la enfermedad va a progresar. Más o menos en los pacientes que tienen un mal control de su diabetes, en el periodo de 7 años, pierden completamente la función renal y llegan a diálisis, hemodiálisis. Y ellos no son candidatos a un trasplante renal si son pacientes que no se cuidan. ¿Ok? ¿Por qué? Pues no vamos a gastar un órgano de una persona perfectamente saludable, pues para que se haga dulce, ¿no? Porque son terroncitos de azúcar y el riñoncito extra, pues se va a hacer también un caramelito. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos pedir al paciente? Pues hay cosas que nosotros sí podemos hacer y hay otras cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, pues no les podemos cambiar la genética. Tenemos una predisposición genética por ser latinos a tener un peor control, una diabetes tipo 2, peor, ¿sí? Además, el hecho de que si ya tuvimos un familiar con diabetes y además presentó
en nefropatía diabética por esa diabetes, ese paciente tiene todavía más factor de riesgo a presentar enfermedad renal crónica que si solamente fuera el factor de riesgo de la diabetes. ¿Sale? O sea, si mi papá tuvo diabetes e insuficiencia renal, sí o sí yo lo voy a tener si no me cuido. ¿Ok? El tiempo de la evolución, que era la parte que hablábamos de en los diabéticos tipo 2. O no, ya no podemos hacer nada por todos esos 6, 7 años que tuvo la enfermedad y que ni cuenta se dio. No podemos hacer nada. Pero en el momento del diagnóstico, de ahí para adelante, sí es mi responsabilidad. Y no solo es la mía, es darle al paciente la responsabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Otra, la edad. En todos los pacientes o en todos los organismos, sí o sí, a partir de los 40 años empezamos a tener cierta pérdida de la función renal. Pero es normal, es la evolución natural. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, obviamente, yo no espero tener un paciente de 70 años con la función renal de un joven de 20, 30, 40 años. Obviamente, este paciente, por tener la edad, va a tener cierto daño renal y es normal. Y no por eso lo voy a meter a diálisis mañana, ¿sí? ¿Ok? Entonces, también eso tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa súper importante. Todos los pacientes, ¿se acuerdan que les platicaba que nosotros nacemos con cierta cantidad, con 1 millón de glomérulos? ¿Sí? Cuando los vasos son, o sea, la formación de los glomérulos necesitan esos 38, 39 semanas de gestación para producirse. Si nosotros hacemos, por los motivos que sea, interrupción del embarazo antes de esas semanas, el paciente no va a nacer con su 1 millón de nefronas. ¿Ok? Y si además tienen bajo peso al nacer, tampoco van a alcanzar a desarrollarse todas. Entonces, este también va a tener un factor de riesgo todavía un poquito más, que es parte del interrogatorio que nosotros hacemos en la historia clínica. ¿Ok? ¿Qué sí podemos modificar? La hiperglucemia. Aquí siento que fuimos un poquito flexibles en una hemoglobina glicada de 7. Lo ideal sería por debajo de 6 o en 6. Bueno, las guías hablan de 6.5. En pacientes jóvenes, en los adultos mayores, espero no me regañen los endocrinos. Luis, Mike, no somos tan estrictos porque a veces el llevar a los adultos mayores a las hipoglucemias causan más daño a nivel cognitivo, ¿sale? Entonces no somos tan estrictos. La hipertensión la podemos controlar, ¿sí? Tenemos infinidad de medicamentos para controlarlo. El tabaquismo. Estos pacientes ante ninguna circunstancia pueden seguir fumando. ¿Qué es lo que hace el tabaco en los vasos sanguíneos? ¿Y qué más? ¿Los vasos sanguíneos cómo son? Se abren, tienen como... Los expande, los estimula, ¿no? Sí, pero finalmente los vasos, sobre todo los que llevan sangre arterial, tienen músculo. Entonces, dependiendo de las presiones, se dilata, se constriñen, se van moviendo, son flexibles. A lo largo de los años, con el consumo del tabaco, si nosotros teníamos, por ejemplo, mangueras que tienden a ser un poquito flexibles, se hacen tuberías de metal. Entonces, no hay forma de modificarlos. Por más medicamentos, no los vamos a modificar. Entonces, empeora el estado del paciente. Si nosotros pudiéramos hacer alguna modificación, si esto persiste, no lo vamos a poder hacer. La dislipidemia. La dislipidemia favorece el estado de estrés oxidativo. ¿Qué es lo que hace el estrés oxidativo? Estresa a las células. Y entonces, al estar las células estresadas, empiezan a producir toda una serie de sustancias,
para pues intentar compensar esta situación y lo que generan es cicatrices. ¿Qué sucede con las cicatrices? Tampoco las podemos modificar. ¿Sale? ¿Ok? Por más cremitas que le queramos poner de estas de Cicatricure, no se modifican. ¿Sale? O sea, la cicatriz una vez que se hace, no hay manera de borrarla. ¿Ok? Las dietas que ahorita hablábamos, las dietas altas en sodio y de proteínas. ¿Por qué el sodio? Porque acuérdense que hablábamos que la regulación de la presión se da a nivel renal. Entonces, si nosotros estamos consumiendo alimentos ricos en sal, lo que hacemos es que el glomérulo se estresa todavía más, así como lo hacemos cuando comen muchas proteínas. Entonces, por eso en estos pacientes es súper importante disminuir la cantidad de sodio. Pero la verdad es que en la dieta mexicana, y no estoy hablando de la dieta latinoamericana, es específicamente en México, nos encanta la sal. Es lo que da el sabor a las cosas. Y nos acostumbran desde muy pequeños al paladar. Entonces, por eso cuando nosotros a los pacientes les decimos que tienen que dejar la sal, es así que, no, ya no me vas a ver la comida. O no, no le vas a ver a sal, le vas a ver a lo que sabe la comida real. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ustedes como nutriólogos, porque veo que hay muchos nutriólogos, ¿cuál es el contenido de sodio, más o menos, que tiene el consomate? A ver. Y en todas las casas cocinan con consomate. No digamos marcas porque luego vienen las demandas. ¿Sale? O sea, ¿a poco no? El arrocito le ponen. El caldito de pollo o sea, es caldito de pollo y le ponen caldo de pollo. Tal cual. ¿Sí? Las papitas que, ay, cómo nos encantan. Todo lo enlatado, todo lo empaquetado, ¿qué tiene? Exactamente. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener cuidado con la cantidad, porque muchos de mis pacientes me dicen, es que ya dejé la sal. Y la señora sigue cocinando con él. Entonces, sí es importante. No les digo que tiene que hacer el cambio drástico porque los pacientes les van a dejar de comer. Algo que a mí siempre me gusta decirles, no sé si en las clases de nutriología les decía, no es una receta de cocina, tienes que personalizarlo para cada paciente. O sea, hay pacientes que sí te toleran que dejen la sal inmediatamente y no pasa nada. Hay pacientes que literal te dicen, es que la comida me sabe a cartón. Pero pues hay especias, hay sazonadores libres de sodio. ¿Sale? ¿Ok? Y bueno, algo súper importante. Que como me encanta Facebook que hace nuestro trabajo súper bien. Existe la planta maravillosa para quitar la insuficiencia renal. Ah, sí existe. Claro, existen un chorro. Igual es nativa. Por eso no tengo trabajo. O sea, lamentablemente la gente no nos gusta batallar. Queremos un remedio milagroso, que mañana ya no tener nada. ¿Sí? No nos gusta batallar. El problema de estos remedios milagrosos es que la mayoría son tóxicos renales. ¿Sale? ¿Por qué? No porque en sí la planta lo sea, sino porque si ya tienen un daño, el riñón es el filtro. Entonces, si no está funcionando bien, pues no puede hacer su chamba bien. Entonces, lo estamos lastimando todavía más. ¿Ok? Y bueno, algo que también hacemos mucho y nos encanta es que me duele la puntita del cabello, me voy a tomar un diclofenaco. Es que me dolió la uña y me voy a tomar, ¿por qué no?, 3 ibuprofenos. O sea, la automedicación también causa
toxicidad, ¿sale? Sobre todo todos estos analgésicos no esteroideos que se llaman AINES, diclofenaco, ketorolaco, naproxen, indometacina, piroxicam. ¿Por qué creen que en Estados Unidos no se usa? Porque empezaron a obtener este daño. Y ahí vio la industria de los opioides, que son morfina, fentanilo, vieron una oportunidad y en Estados Unidos pues no les dan un diclofenaco, un ibuprofeno para una cefalea, les dan, ¿qué les dan? Morfina. ¿Sí? Fentanilo, derivados del fentanilo. Por eso hay tanta adicción, porque esos son... Ah, no, pero no le vaya a dar una insuficiencia renal, pobrecito. ¿Sí? Entonces, todos los medicamentos son tóxicos, tienen que ser indicados con personal de salud y conocimiento. No digo que si tiene una cefalea o además de ser diabética y tiene nefropatía diabética, tiene migraña, no nos vamos a tratar a la pobre persona o paciente van a vivir eternamente en dolor. No, pero tenemos que saber y orientar al paciente que no se puede automedicar, ¿sí? Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque también si abusamos de este tipo de sustancias y nosotros estamos haciendo todo lo demás y el paciente no nos ha dicho que está usando esto, la enfermedad va a seguir progresando. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Aquí, básicamente, son estos pilares. ¿Se acuerdan que ahorita en la imagen veían lo de las arteriolas eferentes, que es el vaso que sale ya, que está después del glomérulo? Cuando queremos regular esto, utilizamos esta clase de medicamentos, que son los ARAs y los IECAS. Esto es plenamente de conocimiento porque ustedes no van a hacer esta clase de intervenciones, solo los que son médicos, ¿sale? Y ya hay ciertas enfermeras que tienen autorizada prescripción de fármacos. Ya está muy padre. Y entonces, ¿cuáles son este grupo de medicamentos? Losartán, enalapril, lisinopril, que son los más recientes, valsartán o mesartán, porque no solo nos ayudan en este caso específico de los pacientes con nefropatía diabética, sí nos importa la regulación de la presión arterial, pero nos importa más la presión dentro del glomérulo. Y solo estas dos familias son las que regulan esa presión dentro del glomérulo, ¿sabe? Entonces ustedes verán que nosotros utilizamos, o también los internistas o los endocrinos utilizan estos fármacos aún en pacientes que no tienen hipertensión. ¿Ok? Y bueno, en la entrada, que son los inhibidores de los SGLT2, ¿sí? Estos son los que nos van a ayudar en la entrada, ¿ok? Para evitar que progrese este daño. Este ha sido el fármaco que nos ha ayudado a que cuando se utiliza en etapas adecuadas, podemos hasta revertir este daño de ligera fibrosis o de ligera cicatrización. Este es el que nos va a ayudar, ¿ok? Pero pues no puedo hacer la chamba solo. Si el paciente, pues ya le dimos la DAPA, la EMPA, y el paciente sigue con 300 de glucosa. Es que pues no, ¿verdad? Con coca. Ah, claro. ¿Y cómo va a ir en ayuno? Con coquita pega mejor. ¿Sale? Entonces, sí, por eso. Entonces, yo creo que responsabilizar al paciente de que no podemos solos. Yo siempre les digo a mis pacientes, mi trabajo es el 15%. Nada más el 15%. Todo lo demás es su responsabilidad. Yo ya le dije qué usted tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, si se fijan, si lo vemos desde este punto de vista, pues en realidad no estoy haciendo tanto, ¿no? Diríamos. Si el paciente en realidad asumiera su enfermedad, pero pues tal vez los psicólogos pues me van a dar la razón en este caso, pues también es un proceso, porque es una enfermedad crónica, porque
porque no nos enseñan a aceptar que tenemos enfermedades o porque si nosotros vimos que nuestros papás eran diabéticos y tomaban coca todos los días, ¿por qué yo tengo que dejar de tomar coca? ¿Sí me explico? O sea, es educacional. Entonces, si nosotros logramos entrar en la cabeza del paciente en ese aspecto de que aunque a él no le pasó nada, afortunadamente no sabemos si al paciente sí le pueda pasar o no le pueda pasar. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, también tenemos un nuevo medicamento que además los de los SGLT2, que es el bloqueador de la finerenona, que también se ha visto que ayuda no solo en la remodelación a nivel celular renal, sino también en el corazón. ¿Sale? Entonces, todos estos fármacos tienen más o menos a partir de hace 10, 15 años que ya afortunadamente podemos utilizarlo. La finerenona tiene menos tiempo. De hecho, aquí en México llegó, yo creo que hace 3, 4 años, no tiene tanto tiempo. Muchos sistemas de salud ya lo tienen, ya tienen y ya tienen aunque son nuevos y son costosos, pues han visto que los estudios costo efectivos de las complicaciones de las diabetes, me sale más barato darle un buen medicamento que tratar la diálisis, la hemodiálisis, porque el trasplante es barato, relativamente, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, ¿en qué momento lo vamos a mandar con el nefrólogo o con la nefróloga? Desde el mismo momento que ustedes hacen la detección de una albuminuria, en ese momento. Eso dicen las guías, ¿sí? Lamentablemente es que a veces en los sistemas de salud, pues las consultas están sobresaturadas, pero lo ideal sería que en el mismo momento que nosotros empezamos a tener detección de albuminuria en un paciente diabético, en ese momento tiene que entrar nefrología a intervenir. ¿Ok? ¿Sale? Estas son las guías CADIGO, que son las guías americanas. En estas guías vemos los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Nosotros básicamente, que es lo que decíamos de la tasa de filtrado glomerular, no necesitamos aprendernos las fórmulas, todos, creo que todos tenemos celular, podemos bajar perfectamente la aplicación. Vemos la creatinina, las fórmulas que se utilizan en la actualidad es la CKD-EPI, ¿sí? Bien fácil. Checamos creatinina sérica del paciente, vemos, piden género, porque obviamente los varones tienen más masa muscular que las mujeres, la edad, porque ya habíamos visto que dependiendo de la edad puede ir teniendo peor tasa de filtración, ¿sí? Y si son o no de raza afroamericana. Los que son de raza afroamericana, pues obviamente tienen muchísima más masa muscular todavía, entonces se tiene que ajustar. Entonces se hace el cálculo, dependiendo del cálculo, hablamos, un estadio 1 es una tasa de filtrado arriba de 90, un estadio 2 de más o menos de 60 al 89. El estadio 3 se dividió en 2. ¿Por qué? Porque se vio que todavía, por ejemplo, en una función de 45 a 60, perdón, 59, todavía podemos hacer algo y le va bien al paciente. Pero ya después de una función de menor de 44, híjole, ya prácticamente hay pacientes que sí pueden responder, pero hay otro porcentaje que puede no. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos con un daño prácticamente irreversible. ¿Sale? ¿Ok? Y pues finalmente el estadio 5, que es cuando el paciente ya requiere la terapia de sustitución de la función renal, que era lo que veíamos que es diálisis, hemodiálisis o trasplante, es sí o sí, que es a lo que el paciente le tiene miedo. Pero todos piensan que en el momento que ustedes les dicen, es que tiene insuficiencia renal, ya, mañana va a diálisis. Y no es así. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? En Zoom.
A ver. Ajá, pues nada más de lo que comentaba ahorita que en cuanto haya presencia de albuminuria hay que referir a nefrología. Yo estoy haciendo el servicio social en una clínica del IMSS y ahí, o sea, de tan saturado que esté el servicio, los podemos referir hasta que tienen una tasa de filtrado de 30 o menor. ¿Eres médico? Sí, estoy haciendo el servicio social. Entonces, de 30 o menos la tasa de filtrado, ya los podemos referir por arriba de eso, pues si se trata en el médico familiar, es el que trata. Tú lo puedes tratar. Ajá, Trátalo. pues. Trátalo tú. Ujú. Eres médico. Sí, pero pues bueno, mi comentario iba a que, ajá, no Sí, podemos sí. referir. Eso ahorita les decía, o sea, en un mundo ideal, si tuviéramos la población o la cantidad de nefrólogos, para empezar, no somos tantos. Entonces, son muy pocos los que trabajan en la seguridad pública. Son muy pocos nefrólogos, no son tantos. O sea, serán que el 20% de la población de nefrólogos del estado. Entonces, imagínense esa cantidad de pacientes. ¿Cuántos pacientes diabéticos ves en la consulta diario? No, pues mínimo unos 15 diarios, de 10 a 15 por día. ¿Cuántos ves en la consulta? De pacientes, más o menos. Son 24 pacientes por turno. O sea, estamos hablando como el 70%. Sí. O sea, solo tú estás viendo 15. Y la otra compañera o compañero que está en el pueblo enseguida. Y el otro que está en el otro pueblo. Y el otro que está en la ciudad. Y el otro, o sea, a eso es a lo que voy. Por eso la importancia de este diplomado. Porque ustedes tienen la facultad, sobre todo los que son de área médica, o sea, los que son médicos en formación, médicos generales, médicos con especialidad o no, no importa, son médicos. Entonces, si saben las bases, tú lo puedes tratar. ¿Sí? ¿Ya le detectaste la microalbuminuria? Sí, en un mundo ideal, el paciente, si tuviera el recurso económico, yo lo mandaría a nefrología. Si no, ¿yo qué puedo hacer por el paciente? Ok, acabo de ver en la clase que ya detectada la microalbuminuria, ¿tiene o no tiene presión alta? Sí tiene la presión alta, ok. Entonces, o no tiene la presión alta, no importa. Ya me dijo que puedo iniciar yecas o aras. ¿Qué tengo en el centro de salud que son yecas o aras? Vas a tener los sartán. Es el pan de todos los días, ¿sí? Entonces, ¿tiene hipertensión? Se lo inicias. ¿No tiene hipertensión? Se lo inicias igual. Pero si no tiene hipertensión, necesitas empezar dosis bajita. Los no hipertensos empiezas en la dosis mínima y la vas subiendo hasta que el paciente te lo tolere y no lo hipotenses, o sea, no le causes síntomas de hipotensión, porque eso ya tiene toda una serie de situaciones. ¿Tienes DAPA? ¿Tienes EMPA en el centro de salud? Sí. Sí o sí, se lo tienes que dar. Finerenona va a estar más complicado porque eso casi siempre lo recetan en segundo nivel de atención y tú estás en el primer nivel de atención. Pero bueno, ya le pudiste dar el losartán, ya le pudiste dar la EMPA y la DAPA, y ya hablaste con el paciente para que deje la sal, y ya hablaste con el paciente para que tenga un mejor control de su diabetes. En el mejor de los casos, cuando le pediste una creatinina, todavía no tiene alteraciones, está normal. ¡Yay! ¡Qué padre! Entonces ahí es el momento perfecto para que nada evolucione. Sí, ya me subió la creatinina. En este caso, específicamente en el tuyo, si le puedes sacar la tasa de filtrado, ahí en ese caso estaría súper padre, porque entonces tú ya lo puedes catalogar. Y decirle, oiga, si ya no tiene daño, oiga, si ya empieza a tener daño, pues yo le sugeriría, si hay la posibilidad de que vayan a ver a un nefrólogo, sería lo mejor porque pues las cosas no se ven muy bien, ¿sí? ¿Ok? Y si no, bien fácil, Florencia te puede dar mi contacto y yo encantada, doctora, ¿qué hago? Tengo un paciente así, así. Por favor, igual no les contesto inmediatamente, pero claro que con todo gusto les contesto. ¿Sale? Gracias.
Tardo a veces poquito porque tengo un bebé, entonces aviento el celular. Pero sí puedes hacer muchísimo. No te esperes hasta que la vea el nefrólogo, porque probablemente llegue hasta que ya casi va a llegar a diálisis. Y tú puedes hacer algo. ¿Sale? Gracias. Yo sé que ustedes, el área de psicología, nutriología, no pueden ser tan... De hecho, hay médicos generales buenísimos, buenísimos porque conocen perfecto este tema, que ven esa clase de pacientes y nada más nos los refieren de que no, ya no pudo hacer más, no entendió, órale, ya, ahora sí, jálenle ustedes las orejas. Como les menciono, en un mundo ideal sería que todos esos pacientes se vieran de manera temprana. Lamentablemente a veces no se puede. Entonces, si ustedes se hacen expertos, pues ya dijiste, de 25 pacientes, 15 pacientes son diabéticos. ¿Sale? No sé. Sí, No sé si ya me pasé. de la pregunta que tengo sobre la fórmula que mencionaba. Seca de EPI. ¿Cómo? Seca, no tienen. Ah, miren aquí. Seca. A ver. Ok, gracias. Seca Es que para mí sí. EPI. Ah, Hay una nueva ajuste que se hizo, se aprobó desde hace como más o menos 5 años, que no solo hace uso de la creatinina, sino también de la cistatina C, que es otro marcador también temprano de daño renal. ¿Sale? Entonces, esta es una fórmula, la verdad es que ni siquiera se las voy a explicar porque tiene ajustes, porque se ajusta dependiendo si por el género, por el peso, por la talla, perdón, por la edad. Entonces, sí va teniendo como varios ajustes. Entonces, ni siquiera vale la pena, solo sepan que pueden sacar la calculadora y lo hace inmediatamente. ¿Ok? Como les menciono, hay unos que solamente usan la creatinina, hay una seca de EPI que hace las dos. Antes a nosotros, bueno, cuando yo estaba estudiando medicina, ayer, utilizábamos la fórmula de Crocroft-Gauss, ¿sale? Entonces, esa fórmula que, qué vergüenza si se la siguen enseñando en medicina, pero está bien. Es muy sencilla, pero ya no es así de sencillo, requiere ajustes específicos, ¿sale? Entonces, esto es lo que ustedes pueden utilizar en la calculadora, súper simple. En base a eso, hay para hacerlos para atrás. Ahí va. Sí. Ahí, en esta. Dependiendo de la tasa de filtrado, pues nosotros vemos en qué estadio está. Salud, salud. ¿En qué estadio está? ¿Acá? Gracias. ¿Sí? ¿No veo? Ay, que está fallando el audio. ¿Ya? Ok. No, es que no veo. ¿Listo? ¿Sí? José Alonso. Sí. Doctora, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, buenos días. En todos los pacientes adultos mayores que están, bueno, presentando un proceso de envejecimiento renal, que nada más tienen alteraciones bioquímicas en la creatinina, pero no hay presencia albuminuria, ahí no hay necesidad de iniciar ni dapaglifosina ni empaglifosina, No es ¿no? necesario. No es Ok, necesario. Porque es un envejecimiento normal. ¿Sale? normal. Ok, sale, O sea, gracias. que estamos hablando que tiene que tener esto. Tiene que estar en el estadio 1. Porque acuérdense que al inicio yo les mencionaba que el paciente diabético puede tener otra glomerulopatía que no tiene nada que ver con la diabetes, ¿sale? Entonces, si está teniendo otras cosas, sí sugeriría que intentaran como investigar a veces qué está sucediendo. Pero si es el envejecimiento natural, pues es natural. ¿Ok? ¿Sale? No sé si hay algo más. ¿Más preguntas?
Aprovechen, chicos. porque no- Comentarios, sugerencias. Próxima generación y ustedes ya no van a estar. Más dudas, preguntas. Se vale preguntar mitos, lo que sea. Sí, no importa. Aquí contestamos los mitos. En ningún punto de la vida hay- A ver, ahí voy. Acuérdate que para que escuchen los chicos. Sí, o sea, siempre independientemente de la edad es patológico que haya albúmina en la orina, albuminuria. También en los adultos mayores, o sea, no deberíamos de ver ningún grado de albuminuria. Albuminuria, no, miren, si se fijan. Ujú. Más la creatinina sí puede estar un poquito más Alterada. elevada. Ujú. Ah, ok. Pero porque es el envejecimiento normal. Ante ninguna circunstancia tiene por qué haber detección. Cuando ya se detectan tanto en las tiras reactivas, es cuando es un foco rojo. Pero vuelvo a repetir, no es en una sola muestra, tenemos que pedir 2. ¿Ok? Entonces, lo más importante que yo quiero que se lleven nuevamente de esta charla es que lo podemos modificar. ¿Sí? La historia del paciente no tiene por qué ser diálisis y hemodiálisis. ¿Ok? Entonces, En caso de que algún paciente persista con hiperfiltración, digamos más de 120, ¿se tiene que iniciar tratamiento o buscar más bien la base y corregirla? Pero casi siempre si tiene arriba de 120 y persiste en 120 o arriba de 120 más bien, casi siempre se debe a que el paciente tiene obesidad. O la otra opción es que sea monorreno porque o le quitaron el riñón por X o Y, Z, trauma, tumor o porque lo donó, hizo una donación renal. Ahí sí, pero aún así esa hiperfiltración adaptativa eventualmente va a ocasionar un daño. y ahí no se inicia tratamiento, si persiste, por ejemplo. Sí, sí les tenemos que dar tratamiento. ¿Con ISGLT2? Ok. Sí, sí damos. Y más si se acompaña de proteinuria, también les damos siecas o varas. ¿Sale? ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, cedo el micrófono al doctor Nevares. Muy bien. Bueno, pues iba a leer la constancia. La Asociación Chihuahuense de Diabetes ACAMSURA AC otorga la presente constancia a la médica nefróloga Ana Paola Rico Portillo por su valiosa participación como ponente en el tercer diplomado de formación de educadores en diabetes 2026 del Programa de Desarrollo Humano, Familiar y Comunitario para la Prevención, Atención y Formación en Diabetes en el municipio de Chihuahua 2026-2027. Firma el licenciado Quirós Álvarez, presidente del Consejo Directivo ACAMSURA, el doctor Miguel Ángel Jurado Aguirre, presidente médico ACAMSURA AC, la psicóloga educadora en diabetes Florencia Vargas Conde, directora ejecutiva ACAMSURA, y un servidor, el doctor Lenin Omar Nevares Prado, coordinador de capacitación, formación y desarrollo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Les dejo aquí mi celular. No se los den a los pacientes. Y pregúntele a ella directamente. Pregúntele si se puede tomar 4 litros de agua diario. A coca. Sí, porque el agua oxida. El agua oxida. Hace daño. Hace daño. Ocasiona inundaciones. ¿Tienen alguna pregunta ahí en Zoom? Antes de que la doctora deje de... ¿No? ¿No? ¿Nada? Porque ya está por retirarse la doctora. Se vale todavía, ¿eh? Todavía la tenemos aquí. En el Ángeles. Estoy en el Ángeles. ¿No? Bueno, pues entonces... Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen... Gracias, doctora, a ti. Muchísimas gracias por todo. Me voy a pasar para acá. Tenemos 5 minutos.
5 minutos para que se levanten, para que vayan a donde